La iglesia no es de este mundo, pero ha sido puesta por Dios en este mundo para orar por todas las naciones. La iglesia tiene importantes funciones que cumplir por toda la humanidad, pero son funciones que no tienen que ver con la política, son funciones netamente que tienen que ver con el reino de Dios. La primera función de la iglesia del Señor en el mundo es la oración. Toda la Biblia está llena de llamados de Dios a orar por el pueblo. La Biblia dice: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Todas las organizaciones eclesiásticas y todos los ministros de las iglesias deberíamos tener bien claro y presente que nuestra función como iglesia de Cristo en el mundo es predicar el reino de los cielos. Nuestro mensaje es palabra viva. Ya lo dijeron Pedro y Juan. No es justo que nosotros dejemos la oración y la palabra por irnos a servir a las mesas. También Pablo lo enseñaba diciendo que el hombre y la mujer de Dios, el ministro de Dios, no debe enredarse en los negocios de la vida. La iglesia predica y enseña. La iglesia predica el arrepentimiento y el perdón de los pecados en Cristo Jesús. La iglesia predica el advenimiento próximo de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia predica la llegada del reino de Dios y la necesaria voluntad individual para permitirle a Dios gobernar su vida. Pero una vez la persona se convierte y renuncia a su mala manera de vivir, empieza el proceso de crecimiento espiritual que la iglesia le sigue dando con la enseñanza. Porque lo que la iglesia debe hacer y seguir haciendo mientras dure su permanencia en la tierra es enseñar para edificar al pueblo de Dios. La iglesia es la responsable de edificar espiritualmente a sus miembros, de ayudarles a crecer en la gracia de Dios. La iglesia con su enseñanza consuela en las aflicciones, orienta toda la manera de vivir, orienta el comportamiento de los creyentes para que libre y a conciencia escojan la mejor manera de vivir conforme a los mandatos de Dios. Porque la iglesia enseña los mandamientos de Cristo conforme a lo que el Señor mandó a sus discípulos, y por todas las naciones predicando el evangelio y enseñando a guardar todos los mandamientos que yo os he mandado. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin. La iglesia tiene la responsabilidad de orar y de enseñar. Su palabra tiene el propósito de defender la verdad. Pablo lo decía, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia no tiene otra función. La iglesia debe defender la verdad. La iglesia debe denunciar, la iglesia debe anunciar todo el consejo de Dios a todo el pueblo. Por eso cuando Pablo estaba terminando su ministerio en Asia Menor, él llama a Mileto a todos los ancianos de las diferentes congregaciones que se habían levantado en Asia Menor. Y les dice, mientras estuve con ustedes por 3 años, nunca cesé de día y de noche de anunciarles todo el consejo de Dios.
Esa es la función de la iglesia, no tiene otras funciones. Orar, predicar y enseñar toda la palabra de Dios, defender la verdad, dar el consejo de Dios, edificar los creyentes, consolarlos, orientarlos. Por lo dicho hasta aquí, de que la función principal de la iglesia es la predicación del reino de Dios y la enseñanza de los mandatos de Cristo, es que la iglesia no debe participar de ninguna manera en lo político. La iglesia no ha sido llamada a mezclarse con el poder humano y terrenal, porque Jesús lo estableció claramente cuando dijo: mi reino no es de este mundo, y cuando señaló: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La iglesia no debe participar tampoco de ninguna institución militar, porque esto es lo que a lo largo de la historia ha generado las guerras religiosas y las grandes matanzas de las cruzadas y de las guerras de los 30 años y muchas guerras civiles en los países. La iglesia tampoco ha sido llamada a participar de ningún poder político, económico o cultural, porque esto genera una contienda de ideologías que termina por quitar el poder y la función verdadera y genuina de la iglesia y hacer un híbrido extraño. La iglesia no debe hacer un híbrido religioso con la cultura del mundo. Jesús dijo a través de sus apóstoles y del Espíritu: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. La mezcla ideológica de lo religioso, de lo bíblico, con las ideologías humanas solamente se puede traducir en un gran problema humano y social que abandona las bases puestas por Dios y Jesucristo a la iglesia y a cada persona, bases especificadas por la palabra. Bases especificadas por la palabra a todos los jóvenes y a todos los hombres, y que son la conducta, el amor, el espíritu, la fe y la pureza. Porque también Pablo en Gálatas en el capítulo 5 dice: porque el reino de Dios no consiste en poder, en comida, bebida, días de fiesta, ni en ninguna de esas cosas, sino en amor, en fe, en paz, en justicia y en pureza.